Bienvenidos de nuevo a este podcast, Shots de Psicología. El día de hoy pues tenemos los invitados de siempre, Daniel y Pablo, y estaremos hablando de la existencia. Queríamos salirnos un poco del contexto y dejar a un lado lo rutinario, salir un poco de lo que es un podcast. Hoy hablaremos de distintos temas que sencillamente hablan un poco de psicología, un poco de psicoanálisis, teorías o algunos libros que nos resuenan e intentaremos abarcar todo lo importante de la existencia. Y si logran entender qué es la existencia, díganos, porque nosotros no entendemos qué es la existencia. No, es que de verdad que es un tema que me raya mucho, weón, porque entonces, ¿cómo? Porque a nosotros nos dicen que la Vía Láctea y el planeta Tierra es el único planeta adaptado para vivir, pero es porque nuestras condiciones de vida son unas, pero puede que para otros sea otra, puede que en otra dimensión el aire no sea algo necesario para sobrevivir, sino que sea, digamos, de que el agua. ¿Sí me entiende? Entonces no podemos hablar de vida cuando nosotros no somos los únicos. Parce, eso es imposible, ya, será seguro. Pues y donde un psiquiatra me escuche me manda de una interna, pero de buena, que estoy súper seguro. Pura fluoxetina y medicadito en el psiquiátrico. No, pero parce, lo que vos decís es verdad. O sea, pensemos no solamente a nivel de existencia humana y existencia consciente. ¿Qué pasa, por así decirlo, en Neptuno? Si no estoy mal, llueven diamantes. Y hay microorganismos, hay vida unicelular que existe. O sea, que existen condiciones donde llueven diamantes. Las estrellas son células, nea. Las estrellas son células, huevón. O sea, son células. No se puede creer eso, nea. O sea, ¿y cómo es posible que el Big Bang, que fueron, o sea, el choque de, que fueron, de dos átomos, ¿cierto? Fueron dos átomos. ¿Qué fue? Dos átomos solo se diera aquí, nea, eso es imposible. No, para que pensar que toda la existencia está creada simplemente para nosotros y para la existencia humana, a mí me parecería algo muy ególatra, como que todo está creado para el ser humano, no. Es que eso igual sigue la línea antropocentrista que siempre hemos llevado desde que tuvimos conciencia, y eso lo vemos desde los detalles más pequeños hasta los más grandes. El desprecio que tenemos por otros seres que consideramos inferiores, pero que realmente no nos detenemos a ver de que realmente la diferencia con ellos es en grado y no en esencia. ¿Grado en qué sentido? Grado en que los animales piensan y sienten hasta cierto punto que no conocemos, pero que la esencia es la misma. O sea, la esencia es que pensamos y sentimos. Entonces es la capacidad que se tiene. Sigue como esa línea del antropocentrismo y lo vemos desde hace mucho tiempo con la teoría heliocentrista, que la Tierra era el centro del universo. O sea, cuando aún no teníamos forma de ver el espacio, ya estamos afirmando que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Es que eso es otra vuelta. Manuel, mira lo que estás hablando. O sea, ponle atención a lo que estás hablando. Y si te pones a pensar lo que es filosofía y religión, fue una construcción social que creamos los mismos hombres para darle un sentido a la existencia. Mira, y eso, marica, no puede ser. Porque el primer hombre, ¿cómo putas vas a ver eso? Es que, mira, a ver, ¿cómo putas vas a verlo, huevón? Es que eso no es posible. Ponete a pensar. No es consciente, pero escucha, Manuel, habla. Ponete a pensar. Somos la misma especie que en algún punto encendía fuego con dos piedras. Y ahora estamos acá nosotros en un portátil viéndonos cara a cara y escuchando. O sea, pasamos de prender fuego con dos piedras a esto. Y ahí es cuando uno empieza a decir, ¿nos ayudó algo o alguien? ¿O de verdad fue mérito propio? Parce, pero piense esto. Ya, por ejemplo, ¿quiénes fueron los primeros filósofos, parce? Los filósofos de naturaleza. Anaximandro, Anaxágoras, Tales de Mileto. ¿Qué decían?
Entonces decían, parce, hay un principio universal, ¿y cuál es el arge? El agua es todo, el aire es todo, el fuego es todo. ¿Por qué no tenían Sí. otros Pues marcos de referencia eran sus sobre los capacidades. cuales, sobre los cuales meterse? Parce, yo tengo la teoría, porque yo he leído uno que otro texto por ahí, de que Anaximandro, parce, fumaba opio, y que ese marica, en Pues es un viaje que, de opio con Anaxágoras, vio el no, agua y dijo, ese es el principio. No estoy diciendo que las drogas sean la salida, pero parce, como que esa trascendencia de pensamiento, de desligarse como el pensamiento concreto y objetivo, de pensar de que todo es concreto y que todo es así, nos saca a una realidad de que nos pone a cuestionarnos todo, de que es esto, que, ¿por qué es así? Y yo de dónde vengo. pero es que no es solo la base de la creación del universo, es que también hay otra cosa. Se habla mucho de por qué Da Vinci evolucionó tanto en su época. O sea, se Nea, dice que él es incluso más, fue. fue puta, con eso que estás diciendo, Manuel, yo me leí, fue puta, yo me leí un libro, no me acuerdo cuál es el nombre, nea, fue puta, pero se lo tienen que leer, se lo juro. Hablaban de cómo la esquizofrenia está más cuerdo que el mismo sujeto. Nea, se lo juro, huevón, nea, se lo juro, porque se sale del contexto, de la sociedad, se sale de la globalización, es que estoy viendo también problemas colombianos, entonces estamos viendo globalización, entonces yo lo meto. Yo también fui en Pero problemas entonces, colombianos y es qué una chimba chimba. de materia. Ah, Continúa. no. No, pero entonces, ¿cómo es posible que, digamos, un esquizofrénico o una persona con una supuesta discapacidad mental que se salga del contexto, obviamente, ahí está corrompido por el hombre, porque entonces ve ciertas cosas, ciertos imaginarios que fueron inculcados por el hombre, pero si esa persona netamente se hubiera dejado pensar y desarrollar solo, o sea, que el sujeto no estuviera corrompido con la sociedad, marica de marica, o sea, puta, se disparan, No, empieza a parce, crear cosas pensemos ridículas. en la gente que se dejó llevar por su locura. Artistas, ejemplo, Goya. Epa, Parce, Goya es uno de los que pinta violencia y gore puro. El tipo lo ven en las artes y lo censuran en muchos lados porque la violencia de él es gráfica. Pero el tipo en su locura es capaz de ver unos de esos destrozados, a alguien que tiene un balazo en la cabeza y pintarlo. ¿Por qué? Porque su irreverencia mental lo lleva a pensar esa realidad. Pensemos epa. también en Van Gogh, parce. Van Gogh era un tipo que en su época nunca vendió un cuadro. Ese marica se volvió famoso cuando se murió. ¿Por qué? A la gente no le gustaba, no iba con los marcos de referencia reales. El tipo estaba tan loco que se terminó cortando una oreja. Es eso, huevón, nea, pues, y es gente que no piensa como nosotros, porque tristemente nosotros tenemos un lineamiento base de que, pues, hay que tener una política, hay que tener esto, hay que tener estructurado eso, hay eso. Esa gente va Parce, sin sentido, nea, esa yo gente va sin filtro. aquí se los llevo, se les conecto a este punto con lo que es la existencia, parce. Existir es ser conscientes de que estamos en un espacio físico y que ese espacio físico nos pone de entrada a pensarnos como individuos, a pensarnos pero es como seres que, individuales. pero es que eso que vos definís como existir es la definición de conciencia, el saber que sabemos. O sea, la conciencia nos da ese saber. O sea, probablemente un perro no sepa que existe, pero está existiendo, porque está ahí. Pero mira Él, esto, o sea, él existe, si un perro se ve en el espejo, ¿qué pasa? no se reconoce, él ve a otro animal y le ladra. Exacto, exacto, porque no tiene esa conciencia de Por eso, individuo. pero entonces el saber que se existe es parte de la conciencia, no parte de la existencia misma. Pero es que Pero es De que, hecho, el único otro animal que es capaz de reconocerse en un espejo es el gorila y el delfín, por su pero porque tienen desarrollo. conciencia, y eso es lo No, que pasa. por eso, a eso voy. Entonces, el saber que se existe no es parte de la existencia como tal, que es lo que mencionaba Daniel. O sea, el saber que se existe es parte de otra cosa que está dentro de la existencia, pero no es la existencia misma la que nos dice, hey, vos estás existiendo. bueno, Porque es verdad, los pero animales existen, los insectos existen, y dudo mucho que yo sepa, ellos simplemente actúan por inercia, por leyes de la naturaleza. Así que, porque también las cosas inertes existen, y las cosas inertes no tienen conciencia ni carácter. exacto, aquí viene una cosa que es fundamental para entender entonces qué es esto llamado existencia. La existencia tiene que ir ligado a la definición de esencia. ¿Por qué? La esencia es, desde la filosofía, es algo invariable, algo que permite que se constituya a nivel natural la pregunta frente al ente. Todos somos entes, los animales, las Ujú. rocas,
el celular. Un mouse como este que yo tengo aquí en la mano no tiene esencia. Claro, existe como ente, tiene existencia, porque existe en un plano terrenal, yo lo puedo cliquear, yo sé que existe aquí, pero no tiene esencia. Un animal tiene existencia, tiene esencia. ¿Por qué? Porque como vos decís, el gorila es capaz de reconocerse, tiene cierto grado de esencia, pero un perro no es capaz de definirse, ve a otro perro, porque tiene esa esencia, pero no una conciencia. Y yo creo que es algo complicado como de definir, porque esos términos ya son muy filosóficos y toca tener aquí un montón de teorías, pero básicamente yo creo que uno, bueno, no lo digo yo, lo decía Heidegger, y es que el ser humano es el único ente que es consciente de su propia existencia. Y eso hace que nazca el problema de por qué existimos, porque de dónde venimos, qué somos y para dónde vamos. Son preguntas que uno se hace, pero uno dice, bueno, parce, ¿qué la responde? Pues me decías, la religión y la filosofía fueron cosas creadas por el humano, que tampoco Es le dan que, respuesta. es que, a ver, la religión funciona como algo que controla masas. O sea, yo soy creyente y yo doy fe de algún modo de que es un control de masas absurdo y que realmente fueron algunos emperadores de aquí en tiempo de Constantinopla, de los otomanos, que llegaron y dijeron, hey, mire, esta gente se nos puede salir de control, porque no inventamos una Biblia y lo empezamos a controlar. O sea, y eso a mí no me convierte en ateo, porque de algún modo yo creo que hay un ente superior que no sabemos cómo llamarlo y que yo escogí adorarlo a mi modo desde lo católico. No es el único modo que existe, hay muchos modos, porque en el mundo hay cerca de 12.000 religiones. ¿Cuál es la Pero, verdad? pero mira eso, vos me dices Ninguna. que O vos sos sea, católico, pero yo te diría, vos sos un católico pegado al Viejo Testamento. Porque no, Jesús, ¿quién fue, parce? Jesús fue alguien que vino aquí y Jesús era un no, no. rebelde, parce. No, es que por lo mismo, o sea, yo no aplaudo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no me dejaría tener esto, Buen punto. ¿Qué es esto? el tatuaje. Ah, ok, ok. El Antiguo Bueno, Testamento no me dejaría tener algo de ese pero estilo. para salirnos un poquito del contexto que nosotros mismos hemos creado, ¿cierto? Me parece importante y hay un libro que responde esas tres preguntas, eh, que es el sentido de la existencia humana de Edward Wilson, donde nos habla de esas tres preguntas, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde nos dirigimos. Él nos habla en sus obras que ni la religión ni la filosofía pueden responder las preguntas porque son construcciones de la misma humanidad. Entonces ya están respondidas por defecto de la humanidad. Por el contrario, la ciencia será la encargada de responder. Y para ello él justifica 5 disciplinas para fijarle el sentido a la existencia y que sirven como puentes para decirnos cuál es el verdadero sentido de la humanidad. Entonces, la primera disciplina nos habla de la biología de la evolución. La biología considera en un contexto histórico de millones de años en el pasado, hasta el origen de las especies, hasta lo que somos hoy, cómo hemos evolucionado. Y eso va muy ligado a la siguiente disciplina, que es la paleontología, de cómo el ser humano se ha adaptado a las distintas necesidades que ha venido surgiendo. Por ejemplo, se decía antes que el simio era encorvado, tenía garras para poder sujetarse de los árboles y son cosas que hemos perdido con el tiempo por el avance de que ya no tenemos esa necesidad, ya no tenemos que dormir en un árbol. Ya el ser humano ha podido llegar a la construcción, a la arquitectura, a lo que al son de hoy conocemos como todas las actividades de construcción, la mano de obra, son esas cosas que han venido avanzando. Ya saliéndonos un poquito de todo ese contexto de la paleontología, va muy ligado a la neurociencia.
está progresando muy rápidamente en muchos sentidos y en demasiados caminos. Por ejemplo, al son de hoy está muy a la par la neuropsicología con la psiquiatría, porque en conjunto de medicación, de tratamiento medicado con La terapia, psicoterapia, ayudamos. claro. Ayudamos. Y de hecho yo creo que el punto más grande que quería apuntar a la neuropsicología y la psiquiatría es a quitar el medicamento de la psicoterapia en general. Creo que es como a lo que deberían aspirar. O sea, quitar como el tema de la medicación, ¿saben? O sea, Ahí yo diría o que sea, yo toca siento que quitarlo, es obra. pero O sea, bueno, hay es que como igual, casos igual, especiales, digamos, porque digamos es una que, depresión clínica, pero, o sea, yo le digo, por eso, a eso voy. O sea, ¿qué pasa con psiquiatría muchas veces? Como, buenas, doctor, sufro de estos síntomas, no me quiero levantar de la cama, sufro de depresión, pum, fluoxetina. Pero pienso que eso también va muy ligado a la ventaja y la desventaja de la evolución humana. Primero porque la depresión era una patología inexistente. La depresión es una patología que nos inventamos en la actualidad. Yo tenía un profesor de psicología social que conocemos todos, que es Milton Morales, que nos decía de la siguiente forma: la depresión es una patología para ricos, es verdad. porque un pobre no se puede quejar de su condición, porque un pobre, a pesar de que no tenga que comer, tiene que seguir con la misma actitud el día de mañana. Entonces él no puede decir que es depresión porque es su vida cotidiana. No, y pensemos más allá de esto. La depresión es una enfermedad que hemos creado, lo que se ha creado gracias a grandes empresas farmacológicas para poder recetar. Porque, ¿qué pasa, parce? Me voy a los años 60, años 50, con Camus, parce. Habían grandes depresiones económicas por todos lados. El tipo a qué conclusión llegó: no hay un sentido de la vida es absurda. No hay un sentido que nos defina todo, porque el mismo, lo que nos puede dar sentido a la vida es lo mismo que nos puede quitar el sentido de la vida. Entonces, parce, puedes estar deprimido, parce, que tienes un sentido de la vida que te quitaron y ahora tienes un sinsentido de la vida. Lucha contra eso, sea un poquito racional, un poquito existencialista y piensa un poco sobre eso. ¿Qué pasó? Vino las economías neoliberales, vino el capitalismo, vino el comunismo, vino el socialismo, implantaron ideologías que ya no se metían simplemente con la manera política y económica del hombre, sino con la estructura como más social e individual del sujeto. Entonces, tú estás triste, parece no puedes estar triste porque tienes que trabajar 8 horas, como vos decís. Una persona pobre no puede sentir depresión porque, puta, no va a trabajar, no le dan una semana de descanso en el trabajo, no va a trabajar, lo despiden y ya se quedó sin que comer. Entonces, parece, es una patología que también como que engrandece a ciertos sectores como del mundo. ¿No? Y para Pero, las pero grandes es que igual, a ver, empresas no, farmacológicas es un negocio es gigante. es que, o sea, yo le creo que usted me habla de otras enfermedades, pero de la depresión no. O sea, tipo, no es que nunca haya existido que la hayamos inventado ahora. Creo que aprendimos a darle nombre. Porque yo dudo mucho que la gente no se deprimiera en las épocas de crisis. Dudo mucho Manuel, pero de la, que en la gran revolución industrial la gente tuviese que trabajar todo ese tiempo que trabajaba y no se deprimiera. No, pero parce, y tú yo sé, crees, ahí está el punto. Hay distintas clasificaciones de depresión. Está la depresión mayor, está pues la depresión no episodios. nada. Ajá. La depresión puede ser endógena o exógena. Está bien. Pero que lleguemos a clasificar una patología en endógena o exógena, ¿tú crees entonces que ya es algo que sí, que no sabíamos nombrar y que lo nombramos de esa manera? Sí, yo no niego que el ser humano en algún punto sentía
yo me imagino y me pongo en los pies del cavernícola que sentía afiliación por ejemplo, el término afiliación, pues esto es algo re nuevo. Sentía afiliación por el otro, por otro sujeto porque vivía, aunque cabe aclarar que el uso de razón fue algo que fuimos adquiriendo con el tiempo. Digamos de que llegaba la muerte de ese otro sujeto o ese animal por el cual sentía ese apego. Y sentía algo, pero no sabía qué era. La emoción como un término pasajero es algo neto del hombre, es algo que es inevitable, que ya aprendimos a llamarlo tristeza. Pero ya un hecho que, digamos, de que el sujeto tiene una depresión mayor por ausencia de estrategias o habilidades para la superación de un duelo. Pues yo pienso que eso ya es algo comercial. Mucha gente va a decir como, pero ¿por qué estás diciendo eso? O sea, ¿cómo se te ocurre comparar un sentir? Pero si somos realistas y si la gente ni siquiera sabía mencionarlo, ¿cómo vamos a hablar de que hay una depresión mayor? Pero es No, que pero por ejemplo, pero es que igual, o sea, cuando hay un duelo no se habla de depresión, se No, habla, es un episodios caso. depresivos. no me acuerdo, duelo patológico, no recuerdo el nombre. Dan Simplemente creo episodios, simplemente creo, depresivos que pueden llegar a una depresión mayor. pero no cuando se habla de duelo, porque el duelo De- tiene una justificación, o sea, cuando es duelo no se habla de depresión, se habla de un pero duelo depende. patológico. Depende, porque ya si es de lo patológico, ya hay como unos tiempos establecidos para decir, ya, si Sí, ya es más de 2 años, ya se pero puede es que no, convertir en... no, Si porque Pero uno no, ve, pero espere, se llama depresión aquí, cuando se habla de duelo. aquí hay una Solamente cosa cuando se habla. que toca meter sí o sí, y es hablar de la parte neuropsicológica. Si es que para una persona que no produce serotonina y oxitocina, parce, va a estar deprimido sí o sí. Y parce, como vos decís, claro, muy comercial lo que le puede pasar, puede generar todos muy comerciales, pero esa persona no produce químicamente algo, parce, toca medicarlo. ¿Por qué? Porque no tiene manera de sentirse feliz, no hay una depresión, no se activan áreas cerebrales que le dan felicidad. Pero es que ahora voy a eso. A mí lo que más me chocó de que vos mencionaras de que las industrias farmacológicas aprovechan de la depresión y que es una invención del capitalismo, cuando realmente la gran mayoría, uno, de los depresivos no todos salen a la luz y dos, no todos son tratados con medicamentos. medicamentos neuropsiquiátricos. Sí, o sea, Pero aquí hay una cosa espere, la gran mayoría de depresivos se quedan en psicología, en tratamiento psicoterapéutico. No llegan a psiquiatría, a menos de que sean personas con rasgos suicidas. Y no son muchos. Y no creo que no creo que realmente la industria farmacológica se interese en eso. Creo que hay otras cosas que sí, espere. Hay otras cosas que sí les puede interesar y que puede que haya intereses detrás de lo que es la depresión. Pero no realmente lo farmacológico. No, pero es verdad lo que dice Manuel, ya no es, ahí nos equivocamos, por ejemplo yo me equivoqué en solo nomás la depresión, porque yo estoy recordando lo que Juan David nos decía al final del curso de teoría de la personalidad, el hecho de que le están dando una receta de TDAH a todos los niños de menores de 12 años. Eso sí es una praxis. Es que la mala praxis existe. Y a eso voy yo, o sea, la mala praxis de un psiquiatra que como decías vos, o sea, un psiquiatra que no tenga como esa parte humana de tener a alguien con depresión y hablarle, simplemente fluoxetina y ya. Y mire, yo voy ahora a un tema que yo tuve que ver y leer de una compañera que el papá se suicidó. Bueno, y ella pues obviamente tenía un duelo que habría que ver si es patológico o no. El caso fue que ella publicó en sus redes sociales que su psicóloga le había diagnosticado distimia a los 6 meses, cuando en adultos es a 2 años. Ahí ya uno empieza a decir como, hey, parce, dudo mucho que esa psicóloga obedeciera a intereses de farmacéuticas o de entes superiores. Simplemente creo que es una mala praxis absurda. Sí, pero no abandonemos el tema central, no abandonemos el tema principal, que aquí es la evolución del ser humano ha llevado, porque pasa, si el hombre se centra o se focaliza en que le va a dar gripa, al hombre le da gripa.
porque No, entonces no, las defensas no, bajan. sí. Eso está comprobado No, científicamente. pero no ¿hasta funciona de qué ese punto, modo. parce? ¿Hasta No qué funciona de punto? O ese sea, modo. porque entonces ahí ya nos iríamos a Hay la medicina enfermedades holística. somáticas, hay enfermedades Sí, somáticas. obviamente, Y la entonces, la psicosomatización, pero somatización, no, ¿por qué ha sí, llegado? Porque entonces nos condicionamos a que nos va a dar algo. no, Pero no, ahí yo ya metería un poco otra patología y es el hecho de tener siempre esa predisposición a enfermarse. Y eso no tiene un nombre, y no me acuerdo cuál es, pero es de que si yo me voy a enfermar, pues también enfermé. Si yo me va a dar La una gastritis, me va a dar histeria, una gastritis. no nos vamos tan lejos. La histeria son este tipo de casos. Exacto, pero piensa esto, o sea, yo por ejemplo soy uno de los que digo, pucha, me voy a enfermar y no me enfermo. Por más que yo diga, me voy a enfermar, me termino no enfermando. Hay personas que su personalidad, toda su construcción a nivel de identificación lo va a llevar a ser muy histérico, a tener una histeria más centrada en el cuerpo, otra más centrada en los sentimientos. Y aquí voy a algo que yo quiero decir, parce, lo que vos decís de la evolución humana, yo creo que nos ha puesto a darle un duelo a todo, parce, porque digamos, yo me imagino a alguien hace, ¿qué? 20 años deprimiéndose porque la novia lo bloqueó de Instagram, Facebook y Twitter. ¿Sí o qué? Parce, es un duelo que hoy en día toca elaborar. Es un duelo que se da en consulta psicológica. Y que si uno no lo sabe tratar, parce, esa melancolía que se siente puede escalar a un episodio de depresión. Y ese episodio de depresión puede escalar a una depresión mayor. Son evoluciones humanas. pero entonces, ¿es una creación para vender o no? ¿Qué es lo que has estado afirmando hace tiempo? Sí, yo lo sigo afirmando. Yo Nada, lo sigo Depende, pero no, es que no, yo creo mira, que no tanto para mira, vender, pero no, digamos, si es no, una mira, es que, creación del sistema capitalista, por ejemplo, porque pensar esto, parce, o sea, vivimos en un mundo capitalista, o sea, nuestro sistema ¿por qué, económico es por qué neoliberal. no, porque un sistema capitalista crearía un padecimiento que no te deja levantarte de la cama y que evita que seas productivo? Porque porque hay, genera El capitalismo dependencia. Vos sin dependencia, eso decís no, que no puedes seguir. pero si el capitalismo te quiere produciendo, te creo el tema de la psicología positiva que nace a raíz de seamos felices todos y empecemos a producir, pero la depresión, un padecimiento que no te deja hacer nada, que te mantiene en cama, que te incapacita, creación del capitalismo, algo que te pone en ese estado. bueno, pero ahí creo que ya nos estamos centrando mucho solamente en la depresión, porque digamos, No, 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 pues si quieren nos podemos hablar de que todos los trastornos son capitalistas. no, pero es que digamos, hay un ¿Qué? filósofo en Porque, este, porque, hay un porque, filósofo, ya, ya. Si nos paramos desde lo social nos va a decir una cosa. Si nos paramos desde lo clínico nos va a decir otra cosa. Lo social niega rotundamente la existencia de trastornos. Y creo que eso es muy fuerte. No los niega completamente y hay uno que otro que realmente dice como hay que ver ciertas cosas y es respetable, es respetable. No digo que esté mal, no digo que no se pueda hacer. Hasta cierto punto nosotros le hemos dado el nombre. En una construcción social hemos nombrado esas enfermedades y hemos creado un manual y hemos creado todo. Pero ¿hasta qué punto es un absurdo donde empezamos a culpar un sistema económico de esas cosas? O aquí sea, yo creo, meto, o sea, yo no miento, yo no digo que no exista el consumismo, no exista todo este tipo de cosas. Yo no soy un fiel capitalista, pero un trastorno como la depresión, no creo. pero digamos, yo ahí voy a lo que te digo, o sea, me centro en la depresión clínica, parce, o sea, si no producís neurotransmisores que te hagan sentir ese momento de felicidad, parce, obviamente existía hace tiempo y no lo sabíamos nombrar. Como vos decías, en 1900, en 1700 algo con Hipócrates lo nombraban primero melancolía, después depresión y así se fue identificando ese síntoma. Vos tenés razón. Pero ¿qué pasa, parce? El paradigma del capitalismo nos pone a que si vos no producís, hay alguien que lo hace mejor que vos y por menos precio, por menos valor. Aquí se mete un filósofo que yo quiero meter que se llama Byung-Chul Han, que escribe un libro llamado La Sociedad del Cansancio. Una sociedad donde todo lo que busca el hombre es por mérito de él, por mérito propio, donde tú tienes que alcanzar todas tus metas porque tú puedes, porque tú eres el mejor, hace que la gente viva cansada, porque entonces la Sí, responsabilidad no cae en un sistema, pero sino, depresión no es igual a cansancio. pero allá voy a conectar. Entonces, ¿qué pasa, parce? Si yo no sigo al sistema, que el sistema en que está en este momento, en seguir las leyes, las lógicas de que si tú quieres, tú puedes, querer es poder y no hay nada que te lo impida. Si tú no eres capaz de hacer eso, parce, no te vives en este mundo, porque no funcionas a nivel de consumo. Listo, te rechazan del mundo, no funcionas.
puedes sentir cansancio, melancolía, y como te digo, parce, si hay un trasfondo químico neurotransmisoral, parce, te crea que es una depresión clínica y toca medicarla, y toca mandarla con psicoterapeuta y con psiquiatra. Pero si no hay nada detrás... No, pero ¿y de qué se trata la psicología? La psicología estudia la psique, no el funcionamiento cerebral, estudia la psique, estudian los procesos que no vemos. Y si vos vas a justificar una depresión únicamente porque es observable y niegas las que no son, no sé yo si estamos dentro del ámbito de la psicología, de Bueno, aquellos procesos que generan malestar en el sujeto. Hablo de algo, pues hablo muy callado, weón. No, nada más que agregue. Yo creo que eso es lo que pasa cuando podemos discutir las neurociencias con la psicología social y con varios paradigmas que se contraponen entre sí. Es un diálogo que nunca termina. Pero yo creo que podemos dar paso con todo lo que hablamos de economía. De que otro de los paradigmas de la ciencia es la inteligencia artificial. Partiendo de que la ciencia del cerebro está avanzando en paralelo a la inteligencia artificial. Literalmente estamos creciendo tanto la inteligencia artificial como las patologías que nosotros tenemos. Y esto da paso al quinto y último paradigma, que es la robótica, la noción de estudiar la mente perfeccionando la inteligencia artificial, intentando que la inteligencia artificial supere la psiquis humana. Y esto va muy desarrollado a que están creando especies de inteligencia artificial y de robótica que emulen un cerebro por completo. O sea, creando literalmente robots diseñados para una imitación de lo que es el cerebro humano. Cada día más parecidos a los seres humanos. Aquí es una pregunta, parce. ¿Ustedes creen que vivimos en una simulación o no? No. Pablo, ¿qué dice? Yo pienso que sí, pero una simulación interna de cada uno de nosotros. Porque es paradójico que cada uno de nosotros tiene un universo y cada uno de nosotros tiene un pensar distinto al del otro. No es la misma forma como Daniel visualiza a Manuel de como Pablo va a visualizar a Manuel. Son contextos distintos, son creación de relaciones distintas y pienso que todo puede finalizar ahí. Y es una simulación de todo, porque como decía, no me acuerdo el nombre del filósofo ahora, de todo es materia. Entonces nosotros somos materia, un árbol es materia, el suelo y la madera es materia, pero al fin y al cabo, ¿qué define que esto sea real o no? Un sentir, un qué. Entonces, Y que nosotros seamos lo único en la existencia, no. Yo, por ejemplo, no me iría a la simulación de Matrix, de que creer de que, fue puta, vos tomas una pastilla y pum, despertás y es todo como es realmente, ¿no? Parece, yo creo que vivimos simulando actitudes propias, lenguajes y maneras de comunicarnos. Pensémoslo así, parce, yo soy Daniel hijo, yo soy Daniel hermano, soy Daniel tío, yo soy Daniel sobrino, yo soy Daniel amigo, pero como Daniel amigo tengo muchos grupos a los que pertenezco como amigo, y con cada grupo manejo un lenguaje diferente, con cada grupo me expreso de manera diferente. Y parce, yo no sé ustedes qué tal les parezca esto, pero parce, cuando yo hablo con alguien por WhatsApp, yo manejo una manera diferente de hablar con cada persona por WhatsApp. Pero eso, o sea, no entiendo por qué lo llaman simulación. O sea, Aquí voy a eso. Aquí le metería eso inconsciente, parce. O sea, vos cómo sabes, vos cómo hablas a mí, vos cómo definís, parce, le voy a hablar a Daniel de tal y tal manera.
yo soy consciente de que cada uno tiene un papel diferente según la persona con la que se encuentra, eso yo nunca lo va a negar. O sea, yo no soy el mismo hablando con mis amigos que con mis papás. Exacto, Pero ¿por qué llamar eso simulación? O sea, ¿por qué? porque uno nunca termina siendo uno realmente, sino como termina simulando un montón de máscaras, por así decirlo, a nivel junguiano, pero Es nunca se descubre la sombra de uno. sí, una teoría dramatúrgica expresada en la psicología social. Sí, pero pues no es una simulación como tal. Simulación, o Ah, sea, por eso te digo, o sea, no me iría a la simulación de Matrix, parce, de que vivimos en un código binario, que vivimos en un gran computador, porque me parecería que tocaría avanzar un poco más en la robótica y en las neurociencias para saber cómo se nada. comporta esa actividad artificial, para saber, bueno, cómo cambiar ese pensamiento. Pensar, parce, esto, en el siglo XIV, todo el mundo pensaba que existía un Dios. ¿Por qué? Había un rey que tenía una monarquía y el rey era el elegido de Dios en la tierra. Por lo tanto, los plebeyos tenían que creer que ellos eran elegidos de Dios. Y si no lo creían, eran o asesinados en una guillotina o quemados en hoguera. Vos tienes que creer que Dios existía y que Dios regía el mundo. Se cayó la religión, mataron a Dios, parce, vino la Revolución Francesa, vino la Ilustración, se pasó el paso del teocentrismo al antropocentrismo. Ahora tenemos al hombre como centro del mundo. Pero ahora el hombre tampoco nos funciona, parce. La psicología, todas las ciencias antropocéntricas han caído, no sirven. Por decir algo, porque Elon Musk es el tipo más hijo de putamente teso en este momento. El tipo tiene todo el manejo de las tecnologías y de las innovaciones. Él va hacia un proceso que no nos podemos imaginar. Faltarían otros 2 siglos, otro ciclo, no sé cuánto tiempo para pensar ese mundo. O sea, pensar lo que vos decías ahorita, dos monitos, dos neandertales haciendo fuego con piedras, parce. Yo creo que nunca llegan a imaginar viéndose en un computador con otra persona. Nunca en la puta vida. ¿Por qué? Sus marcos de referencia no le daban para pensar eso. Nuestros marcos de referencia en este momento no deben para o negar un Dios o aceptarlo, para creer en una energía o no creer en ella, para poder creer en una psicología positivista, en una psicología social, en un psicoanálisis, en una neurociencia. Pero posteriormente, cuando estos paradigmas caigan, ¿qué va a quedar? ¿Qué va a regir realmente? Yo digo que eso va muy ligado como un sistema de objetivos. Eh, cuando hablamos, digamos, de que el sentido de la vida no, no hacemos referencia a los simples deseos que tenemos cada uno de nosotros, pues como las metas, los proyectos, sino que hablamos más bien de qué, qué compromiso tiene el sujeto de carácter afectivo. O sea, por decirlo así, no se trata de objetivos autoimpuestos de de un sentir obligatorio del sujeto. Por ejemplo, si toda mi familia es médica, yo también tengo que ser médico. No, no se trata como de eso, sino que se trata más como de un autodescubrimiento. O sea, el sentido debe descubrirse, mm, pero no puede inventarse. Y eso va muy ligado, digamos, de que a la vocación. Y hay una parte de la existencia, digámoslo, desde un ámbito profesional, en que la vocación no se liga a la remuneración económica que voy a tener por lo que estoy haciendo, sino que el humano se empieza a fomentar por el sentir o por el deseo de que desde su individualidad pueda ayudar al otro. Ese es un Entonces, punto de vista psicológico. es un descubrir constante, es, un, es una existencia que no se trata de, por ejemplo, o sea, ir a comprar un pan por la mañana para tener el desayuno, sino que de determinada actividad
se dé la cuestión o se dé la solución de para qué estoy en el mundo o para qué estoy realizando la acción que en el momento estoy ejecutando para llevarla a la respuesta de la finalidad que deseo. Aquí a mi pregunta, Pablo, ¿qué es lo que permite que vos se puedas hacer todas esas preguntas y que te puedas responder? ¿Qué te da la permisividad de hacer todo eso? Yo digo que la conciencia y el sentido de vida juegan un papel fundamental en la psiquis del individuo, ¿cierto? Parce, yo diría la libertad, parce. La libertad es lo que nos pone de frente a la existencia. Si uno es libre, parce, como vos decís, sí, en un sí, montón de sensaciones que uno sabe que parce, yo estoy metido en unos marcos de los que no me puedo salir. Yo sé que yo tengo que comer, pues si no me muero. Pero está en mi libertad de elegir qué comer, cuándo comer y dónde comer y con quién comer. Yo sé que yo tengo que trabajar para poder ganar dinero. Yo le digo cómo trabajar, en qué trabajar y cómo definir mi profesión. Yo leí un artículo sobre el sentido de la vida que nos hablaba que ese sentido de la vida juega un papel fundamental en el individuo, porque podemos ver personas que tienen todo en la vida, ¿cierto? Tienen plata, tienen carros, tienen... familia, sí, pues se sienten como... Ajá. Lo que pensamos que bastaría para sentirnos bien, y sin embargo se suicida. Debido a que la posición en el mundo de ese individuo pasa por su propia subjetividad. O sea, para el sujeto, a pesar de tener todo eso, no justificaba su existencia. La justificaba ante los ojos de los demás. Nosotros decíamos, pero ese man lo tiene todo. Pero no ante los ojos del sujeto. O sea, desde el punto de vista psicológico, podríamos decir que la vida está formada... existencial. Centrémonos en la humanidad existencial. Está formada por los motivos que ocupan las posiciones de la jerarquía motivacional. O sea, un subsistema de motivos que coexisten para denominar lo que es estabilidad, organización. Son temas que clasificamos. La felicidad está ligada al dinero. O la felicidad está ligada a tener una pareja estable. Entonces, puede decirse que la estructura psicológica, a cuanto esta situación regula de una manera directa o induce a que la psiquis del individuo trabaje en función a estos subsistemas de motivos que nosotros le atribuimos. O sea, y nosotros inconscientemente involucramos el resto de formaciones psicológicas de la personalidad para definir nuestra propia existencia. Parece que eso va muy ligado a como al sentido que ponía un poco el psicoanálisis, y es la capacidad de aprendizaje y de reaprendizaje. Bueno, yo soy capaz de tomar mi circunstancia, redefinirla, repensarla y pararme en otro punto existencial. Ahí es donde encuentro el sentido de la vida, porque yo ya no estoy viviendo la vida para los demás, como vos decís, estoy viviendo la vida para mí, pero el hecho de vivir la vida para mí, de vivir la vida como sujeto y no como un borrego más, me pone de frente a que la vida es angustia, parce, porque la angustia es algo que nace con la libertad. Vos elegís algo y automáticamente te abrís un montón de posibilidades y te cerrás un montón de otras posibilidades. Pensemos algo tan sencillo como vos vas a una tienda de helados. Vos tenés en una tienda 3 sabores. En la otra tenés 28 sabores de helados. ¿En cuál dirías que son más felices? ¿En cuál dirían que son más felices? ¿En la de 3 sabores o en la de 28 sabores? Pues yo creo que en la de 28 sabores, pero puedes elegir muchos. No, pero digamos que usted solo puede elegir una bola de helado, ¿sí o qué? Una bola de helado puede elegir. Manuel, en la de 3 sabores. ¿Qué, Manuel? No sé, no respondo. No sabría.
Eso es la lección de libertad, parce. Yo tener tantas posibilidades me cierra el mundo porque me pone ante el plano infinito. Tener muchas posibilidades me pone a decidir tantas cosas que cuando me decido realmente qué es lo que quiero, como cerré un montón de posibilidades, tengo un montón de angustia porque no sé cuál pudo haber sido la verdadera. Supongamos que los tres sabores de la heladería eran vainilla, chocolate y fresa. Yo fácil, elijo vainilla, no me gusta la fresa casi y el chocolate tampoco, listo. Pero me voy a la otra, hay de chicle, de pistacho, de algodón de azúcar, de mandarina, que de mandarina en agua, que batido de mora, bla, 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 un montón de maricadas, yo que yo elijo una, parce, pero si no me gusta el sabor que elegí, parce, tengo el sinsabor de que pude haber elegido mejor, pero no lo hice. La libertad nos produce angustia, y esa angustia es el afecto que no miente, según Colex Soler. Por eso el psicoanálisis se basa en analizar esa angustia existencial. Si tu elección de vida no es la que te produce esa liberación como de tensión y te pone frente a una angustia histérica o una angustia neurótica, pues entonces estás viviendo una patología. O si estás en tu libertad de vivir una angustia existencial, entonces estás viviendo bajo unos patrones individuales, donde eres tú quien elige y eres tú responsable de tus decisiones. Es que sí, pues el sentido de la vida está condicionado socialmente, pues es el medio social es donde el hombre va a encontrar los elementos necesarios para satisfacerse. Pues, y también es como muy importante analizar la posición que ocupa el ser humano en el sistema social, ¿cierto? Pues no tienen las mismas posibilidades de proyección existencial un gamín. Habitante de calle. Sí, un habitante de calle, perdón, me excuso por eso, a un perteneciente al gobierno. No son las mismas para el hijo de un gran capitalista que para el hijo de un obrero. Son posiciones económicamente distintas que van a afectar el elemento necesario para la satisfacción de su deseo. Entonces pienso que va muy ligado a eso, a que el sujeto, dependiendo de su condición, va a discernir en lo que desea y lo que no. Aquí hay otra cosa que voy a nombrar rápidamente para ir cerrando el podcast, que ya llevamos bastante tiempo, y es que en el siglo XXI el deseo está capitalizado, y ese deseo que siempre está en falta hace que creamos que lo podemos tener todo, marica. O sea, yo no lo puedo tener todo, pero digamos, Tomás Uribe lo puede tener todo, un Trump lo puede tener todo, un Putin lo puede tener todo. Ese deseo se le llena tanto que no sabe qué hacer. O diría yo, parce, se pasa las tres versiones. Un Trump que es dueño de un desfile de Miss Universo. Se puede comer a cualquier Miss porque le puede pagar. Y ha tenido demandas por acoso porque las ha acosado. Sí, ¿A qué sí, se va, sí. parce? Pero vos lo estás diciendo, ha sido acoso, no ha sido que pueda tener el poder sobre ellos solamente porque es el dueño del certamen. Pero yo, o sea, No. yo también creo que, bueno, yo creo que una mujer, una Miss que no haya sido tan exitosa, que le guste el dinero, parce, Trump le paga sus 2, 3 millones de dólares y puede que lo dé. Hay personas, mujeres que yo sí sé que se le resisten y dicen, no, como a mí, entonces eso es asqueroso. Pero digamos, quitemos el hecho de las Miss. El hecho de que la prostitución es algo que está al alcance de todos, que satisface las pulsiones de cualquier persona, y alguien con dinero, parce, puede hacer y deshacer. Pero eso es otro tema Sí, pero es que más profundo. una cosa es la prostitución, otra cosa es un certamen de Miss Universo. Sí, ya, sí me fui como a un extremo Y para yo hablar. creo que pues hay niveles, ¿no? Y más, pues actualmente que menos mal las mujeres ya cuentan con más medios para poder hablar y para poder expresarse y contar todas esas cosas. Es Yo mucho verdad. que en algún momento puedo pasar, sí, pero pues igual poner la palabra prostitución al lado de Miss Universo creo que es
pesado. Yo los diferencié, Redes de prostitución de modelos existen, pero bueno, creo que eso ya es otro tema diferente, solamente quería hacer la diferenciación. Pero sí. ¿Qué precio tenemos cada uno de nosotros? Mis precios son por ahí 2 milloncitos. Facilitos, bajitos, 2 milloncitos. 1 millón, pues yo estoy así de buenas. Pero sabes que el costo va a depender de tu capacidad económica. Para nosotros 2 millones es plata. Para otros 2 millones de pesos es como 2.000 pesos en la billetera. O una noche o un fin de semana rumbeando. Siento que la existencia es algo que cada uno de nosotros va a pensar de una forma distinta y va a analizar desde su propia opinión. Entonces queda abierta la sugestión o la idea de imaginar qué es la existencia. Y yo creo que para mí, parce, la existencia genera angustia, porque el hecho de que tocamos la existencia hoy, cada uno la tocó desde su punto de vista, así sea poquito o mucho, nos hizo tener puntos de encuentro, puntos de desencuentro, y nos hizo meter nuestra vida, nuestra esencia. Y al meter nuestra esencia solo podemos sentir angustia frente a no saber explicar, a saber explicar, a tener libertad de expresión, a no tener esa libertad. Y yo creo que es algo que es complicadísimo de hablar. Bueno, yo creo que con esto cerramos este capítulo. La existencia queda abierta también un poco a su interpretación. Esperemos que les guste. Nos vemos en otro episodio. Hasta luego. Hasta luego.